tal, amigas y amigos? Muy pero muy buenos días y gracias por escuchar Resonancias de Fe. Hoy en la sección Cultura y Fe te diremos por qué a Job se le considera el más paciente de la Biblia. En nuestra sección infantil, el cuento Solo se adelantó. Me han dicho que Zacatecas es una ciudad preciosa y con muchos atractivos turísticos. Me imagino que la ciudad de Zacatecas es muy bonita, pero recuerden que en las vacaciones pasadas... Esa narración nos permitirá comprender mejor el Evangelio de hoy. Jesús se presenta como el camino. En el santoral, te diremos cómo fueron las apariciones en Fátima y a qué santa la quemaron viva. Todo esto aquí en Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Callar. Callar sobre la propia persona es humildad. Callar sobre los defectos de los demás es caridad. Callar cuando se está sufriendo es heroísmo. Callar ante el sufrimiento ajeno es cobardía. Callar ante la injusticia es flaqueza. Callar cuando otro habla es delicadeza. Callar cuando otro espera una palabra de aliento es omisión. Callar y no hablar palabras inútiles es penitencia. Callar cuando no hay necesidad de hablar es prudencia. Callar cuando Dios habla al corazón es silencio. Callar ante el misterio que no entendemos es sabiduría. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Muchas gracias por escucharnos y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño. Y como cada domingo le agradecemos a Dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos, especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento. Que Dios les llene de bendiciones. Y además de agradecer tu atención, quiero agradecer la presencia de mis colaboradores. En la producción, Sergio Enríquez Morín, y compartiendo micrófonos, David Chávez, Raúl Mauricio Hernández y Salvador Romero. Amigas, amigos, le damos la bienvenida al mes de mayo. Le damos las gracias a Dios por haberlo iniciado y como les dije el domingo pasado, nos encomendamos a la Santísima Virgen María y reconocemos, agradecemos y ayudamos a nuestras mamás terrenas y a las mamás que ya están en la presencia de Dios. Les damos las gracias con muchas oraciones y pidiendo también para que el Señor, si tuvieron algún pecado, se los perdone como nosotros se lo perdonamos. Y claro que antes de que nosotros lo hiciéramos, Él ya lo hizo. Por eso nos las imaginamos ya sonrientes, gloriosas en la presencia del Señor. Muchas felicidades a todas las mamás que escuchan este programa y a quienes no lo escuchan en este próximo 10 de mayo. El próximo miércoles estarán de fiesta. Y si alguien no puede visitar a su mamá ese día, una llamadita. Si alguien no puede darle quizás una visita a un restaurante o alguna cosa en particular porque hay padres que no es quincena, un papelito que diga, mamá, vale por una cena la próxima semana, vale por una cena en la quincena o vale por este regalito que te voy a dar después. ¿Y saben qué? Pregúntenles a las mamás lo que les gusta, porque a veces llegan con un perfume que la mamá dice, ay, ese que no me gusta, o le compran unos zapatitos que son de otro tamaño, o le compran alguna cosa. No se trata de que te festejes tú, es que a mí me gusta este perfume, no se trata para ti. Ay, es que una licuadora, no, la licuadora no es para la mamá, la licuadora es para la casa. Así que hay que preguntarle, mamá, ¿qué quieres? ¿Qué te gustaría? Y si ella nos lo dice, pues será mucho más fácil que
le guste este regalito. Y a la Virgen María, si no tienes para una flor, ¿qué crees? Las mejores flores son las rosas, que son la parte de cada bolita del rosario. Cada bolita del rosario es como si le ofrecieras una rosa a la Santísima Virgen María, a rezar el rosario en el mes de mayo. Pero por ahora nos vamos inmediatamente al cuento. Es momento de escuchar el cuento para entender el Evangelio, escrito por el Padre José. Solo se adelantó. Todos estaban muy emocionados en la casa de Miguel porque se acercaban las vacaciones. Habían platicado y discutido sobre cuál sería el lugar que visitarían. La mamá y Vicente, el hermano de Miguel, querían visitar la ciudad colonial de Zacatecas, mientras que Miguel y su papá se inclinaban por ir a la playa. La mamá trató de convencer a todos de ir a Zacatecas y expresó algunas razones. Me han dicho que Zacatecas es una ciudad preciosa y con muchos atractivos turísticos. El papá también hizo su labor para defender sus gustos. Me imagino que la ciudad de Zacatecas es muy bonita, pero recuerden que en las vacaciones pasadas fuimos a Guanajuato por deseo de su mamá. Las ciudades coloniales son muy bonitas, pero yo creo que también hay que estar en contacto con la naturaleza, ¿no les parece? ¿Por qué no elegimos ir a la playa? Papá tiene razón. Si en las vacaciones del año pasado visitamos una ciudad colonial, ahora podemos ir a la playa. Así iremos un año a donde elija mamá y otro donde elija papá. Así se debe hacer en las familias. Su hermano Vicente se unió a la opinión de Miguelito. Sea como sea, nosotros los hijos salimos ganando porque en todo caso descansamos, conocemos y nos divertimos en cualquier lugar. En ese caso estoy totalmente de acuerdo. Lo importante es que platiquemos y decidamos juntos las cosas. No cabe duda que tengo una familia muy unida. Estoy orgulloso de ustedes. Después de la discusión, los niños se fueron a ver la televisión mientras que papá y mamá se quedaron platicando en la cocina para ver los pormenores del viaje. Al día siguiente, el papá habló con los niños. Yo saldré hoy mismo a Acapulco. Dentro de 3 días saldrán ustedes y, Dios mediante, nos reuniremos allá. Ante tal noticia, los niños se quedaron con la boca abierta y pensaron que se trataba de una broma. Pero más tarde vieron cómo su papá salía hacia Acapulco mientras ellos se quedaban en la casa. Esto los dejó desconcertados y comenzaron a hacer algunos juicios y comentarios. Creo que mi papá es muy injusto. ¿Por qué se va y nos deja? Él va a tener más días de vacaciones que nosotros. ¿Por qué no esperó a que nosotros saliéramos de la escuela para irnos juntos? Los niños se sentían mal pensando en que su papá era injusto y egoísta y que deseaba gozar la playa solo. Como no comentaron con su mamá de su decepción, ella nunca se enteró de sus pensamientos. Por eso les sorprendió que su mamá les dijera: Su papá nos quiere tanto que se adelantó a Acapulco. Los niños no entendían el porqué de aquellas palabras. Llegó el día de la salida. Aunque su papá se había anticipado en automóvil, les había dejado boletos para viajar en avión. Los niños y su madre tuvieron un viaje rápido y placentero. Cuando llegaron a Acapulco, su padre los estaba esperando. Los recibió con un gran abrazo y les dijo: ¿Cómo me alegro de haberme adelantado? Los niños pusieron cara de enojo, pero mayor fue su sorpresa cuando su mamá aprobó a su papá diciendo: Sí, creo que adelantarte fue lo mejor que pudiste hacer por nosotros. Muchas gracias. Los chiquillos se preguntaban en secreto: ¿por qué le dice gracias? ¿Por qué le agradece que nos haya dejado en México y se haya venido solo a gozar antes que nosotros? El papá de los pequeños notó el enojo en la cara de los niños, pero no le dio importancia. Pensó que estarían cansados por el viaje. Salieron del aeropuerto y en el auto de su papá
recorrieron la bahía hasta llegar a una hermosa casa. Los niños preguntaron: ¿por qué nos detenemos aquí? ¿Falta mucho para llegar al hotel? Esta vez no iremos a ningún hotel. Su mamá y yo ahorramos durante mucho tiempo para comprarles una casa de vacaciones en este lugar. Así podrán venir a descansar cuantas veces quieran. Como esta casa estaba en muy malas condiciones, su papá decidió viajar antes para arreglar todo. La pintó y la dejó lista para que a nuestra llegada todo estuviera perfecto. Así gozaremos más nuestras vacaciones. Cuando los niños escucharon esa explicación, se sintieron apenados por sus malos pensamientos y confesaron a sus padres sus malos juicios. Miguelito inició diciendo: Cuando nos dijiste que te adelantarías a Acapulco y nos dejarías en México, llegamos a pensar que eras muy egoísta y que no nos querías. Dudamos de tu amor y pensamos que solo te interesaba gozar más tiempo de vacaciones. Al escuchar la confesión de los niños, su papá se acercó a ellos, los abrazó fuertemente y les dijo: Ustedes son lo que más quiero. Por eso quise adelantarme, para prepararles todo y que sean felices, porque su felicidad es mi felicidad. Yo no podría ser feliz estando solo. De Cristo aprendí que la felicidad se comparte. La mamá de los pequeños concluyó la reflexión. Los apóstoles de Cristo también llegaron a pensar que Él no los amaba. Cuando Jesús dejó la tierra y subió a los cielos, pensaron que los estaba abandonando. Pero no era así. Por eso, Él les explicó que se adelantaba para prepararles un lugar en el reino de los cielos. Por eso, así como hoy le agradecemos a su papá que se haya adelantado para prepararnos esta casa, siempre tenemos que agradecerle a Jesús el amor que nos tiene. Amor que, por su muerte y resurrección, nos preparó un lugar eterno y privilegiado en la casa de Dios Padre. Este es un cuento escrito por el padre José de Jesús Aguilar Valdés y podrás encontrarlo en el libro Cuentos para entender el Evangelio. Escuchemos ahora en Resonancias el Evangelio de hoy. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: No pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes porque ahora voy a prepararles un lugar. Cuando me haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los llevaré conmigo para que, donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces? Quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí, hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Queridas hermanas y hermanos, la primera vez que mi papá nos llevó a la playa, yo era aún muy pequeño. Sin embargo, recuerdo que toda la familia subimos al auto familiar y comenzamos a recorrer la carretera hacia Tuxpan, Veracruz. Cuando llegamos allá, la impresión que tuve ante el inmenso mar fue increíble.
Ahí había estado siempre el mar, pero yo no lo conocía. Fue necesario que mi papá fungiera como guía y que siguiera el camino adecuado para que toda la familia pudiera meterse al mar y gozar de sus cálidas olas. Me llega este recuerdo a la mente al escuchar el texto del Evangelio de hoy, en el que Jesús se muestra como el camino para llegar al mar infinito del amor de Dios y sumergirnos gozosos en sus manos de Padre. Desde antes de que conociera yo el mar ya existía. Lo mismo sucede con Dios. Desde antes que cualquier ser humano pudiera conocerlo, Él ya existía. Solo faltaba alguien que, como mi papá nos llevó a donde el mar estaba, pudiera conducirnos hacia Dios. Pero, ¿quién podría conducirnos hacia Él si nadie lo conocía? Ningún ser humano hubiera sido nunca capaz de hacerlo porque nadie conocía el camino. Por esta razón, el Hijo de Dios, Jesucristo, decidió hacerse hombre para enseñarnos el camino para llegar a Dios, y así, como los caminos o carreteras tienen señales claras que indican cómo recorrerlos más seguramente y con menos riesgos, también Jesús nos enseñó con su predicación y ejemplo los puntos esenciales a seguir. No salirse del camino, no caminar solos en forma egoísta, mantener el tanque lleno de amor, seguir el mapa que nos ofrece la palabra de Dios, iluminar la ruta con las obras de misericordia, frenar ante las malas tentaciones, limpiar bien el parabrisas de la conciencia y tener a Jesús y al Espíritu Santo como nuestros copilotos. También Jesús nos dejó los sacramentos como pistas claras de nuestro avance, especialmente el sacramento de la Eucaristía, con el que nos alimenta para que no desfallezcamos en el camino. Si no queremos perdernos en esta vida o tomar caminos que nos lleven a la perdición, sigamos a Jesús como el mejor camino y aprendamos de Él. Él muestra compasión por los que sufren, come con pecadores y publicanos, perdona y levanta a los caídos, devuelve la confianza a los descalificados, muestra su misericordia ante toda miseria humana, escucha y acoge a los marginados, da de comer a los hambrientos, cura a los enfermos, se muestra tierno con los niños, respeta y reivindica a las mujeres, ocupa el lugar del que sirve, llora por la muerte de un amigo, entrega su vida por la salvación de todos. Si hacemos lo que Él hizo, cada vez estaremos más cerca de ese inmenso mar que es Dios y se cumplirá en nosotros lo que Él dijo. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores. Oremos para que en nuestras obras no dejemos de manifestar la ternura y el amor de Dios. Y así, como mi papá me llevó a conocer el inmenso mar y me hizo inmensamente feliz, aunque fue algo pasajero, Cristo, como un Padre amoroso también, nos conducirá a la vida eterna para vivir inmensamente felices. ¿Listos para escuchar quiénes son los santos de la semana? Ellos son los hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo. Escuchemos en Resonancias de Fe, el Santoral de la Semana. El 7 de mayo se celebra al profeta Jeremías, que vivió 560 años antes de Cristo. Recordemos, amigos, que los profetas son la voz de Dios en medio de la comunidad. En ocasiones anuncian lo que va a suceder para que se vea que Dios cumple lo que promete. En el Antiguo Testamento hay varios libros de profetas. A los que redactaron escritos más largos se les llama profetas mayores. Estos son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Se llama profetas menores a los que redactaron escritos más breves. Estos son 12 y entre ellos están Oseas, Miqueas, Sofonías, Zacarías, Abdías, Malaquías, Joel y Amós. Jeremías pertenece al grupo de los profetas mayores. ¿Qué significa su nombre? Dios me eleva. Él vivía en Anatot, un pueblecito a 5 kilómetros de Jerusalén, en la finca de sus padres cuando fue llamado por Dios para que profetizara.
Como muchos de nosotros, Jeremías se resistió diciéndole a Dios que era demasiado joven y débil para este oficio tan importante, pero Dios le respondió: no digas que eres demasiado joven o demasiado débil, porque yo iré contigo y te ayudaré. Y así, durante los primeros 17 años, Jeremías profetizó solo por medio de la palabra hablada. Después empezó a dictar sus profecías a su secretario Baruc, y lo que le dictó son los 52 capítulos del libro de Jeremías en la Biblia, que forman aproximadamente unas 70 páginas. El oficio de este profeta era anunciar al pueblo y a sus gobernantes que si no se convertían de sus maldades, tendrían grandes castigos, la ciudad sería destruida y ellos asesinados o llevados al destierro. Esto lo gritaba él continuamente en el templo y en las calles y las plazas, pero la gente se burlaba y seguían portándose tan mal como antes. Profetizó durante el reinado de los siguientes reyes: Josías, Joacás, Joaquín, Jeconías y Sedecías. Presenció la destrucción de la ciudad de Jerusalén y su templo en el año 585 a.C. y se quedó en la ciudad destruida consolando y corrigiendo a los israelitas que habían quedado allí. Después lo obligaron a irse con ellos a Egipto y allá lo mataron a pedradas porque les corregía sus maldades. Y es que no es nada fácil decirle a la gente sus errores, pero los profetas lo hacían para que el pueblo cambiara. Sin embargo, el pueblo prefería seguir en el error. Y es que, amigos, tenemos que reconocer que a veces los papás o los maestros tienen que hacerle de profetas, pero los hijos o los alumnos no se dejan corregir. Sin embargo, ¿qué hay que hacer ante esto? Es necesario hablar de los peligros que pueden venir si uno sigue mal. Uno quisiera hablar siempre de lo bueno, pero Dios nos pide también hablar de lo que está mal, de los peligros del mal. De hecho, amigos, Jeremías clamaba muchas veces a Dios diciéndole: Señor, estoy cansado de hablar sin que me escuchen. Todos se burlan de mí. Cuando paso por las calles se ríen y dicen: allá va el de las malas noticias. Miren al que regaña y anuncia cosas tristes. Señor, me propongo decirles cosas amables, y tú en cambio pones en mis labios anuncios terroríficos. Amigos, dicen que el profeta Jeremías fue en la antigüedad quien más se asemejó a Jesús en sus sufrimientos, en ser incomprendido y perseguido. Solamente después de su muerte, reconoció el pueblo la gran santidad de este profeta, y cuando todas sus profecías se cumplieron, se dieron cuenta de que sí había hablado en nombre de Dios. Lástima que lo reconocieran cuando ya era demasiado tarde. El 9 de mayo se celebra a Santa María Mazzarello, quien nació el 9 de mayo de 1837 en Mornese, Italia. Siendo una sencilla campesina, pobre e ignorante, llegó a ser la fundadora, fíjense, de la que es hoy la segunda comunidad religiosa femenina en el mundo en cuanto al número de sus integrantes, de sus religiosas, que es la comunidad de las Hermanas Salesianas. El día 10 se celebra a San Juan de Ávila, misionero popular y director de almas. Recordemos que Juan significa Dios es misericordioso. San Juan de Ávila tuvo el privilegio de ser amigo y consejero de 6 santos: San Ignacio de Loyola, Santa Teresa, San Juan de Dios, San Francisco de Borja, San Pedro de Alcántara y Fray Luis de Granada. Todos ellos llegaron a ser santos seguramente porque eran buenos amigos de el bien. Este hombre pudo ser consejero gracias a los estudios que realizó. Estudió filosofía y teología en la famosa Universidad de Alcalá, murió el 10 de mayo de 1569 y dicen que él es la figura más importante del clero secular español del siglo XVI. El 11 de mayo se celebra a una mujer que algunos consideraron traidora y hereje, por lo que fue quemada en una hoguera cuando apenas tenía 17 años. Sin embargo, años después tuvieron que reconocer que había sido una santa y heroína nacional. Se trata de Santa Juana de Arco. Ella nació en el año 1412 en Domremy, Francia. Su padre se llamaba Jaime de Arco y era un campesino. Juana creció en el campo y nunca aprendió a leer ni a escribir, pero su madre le infundió una gran confianza en Dios y devoción hacia la Virgen María. Era tan buena y bondadosa que todos en el pueblo la querían. En aquel momento, Francia, su patria, estaba en una situación muy grave porque había sido invadida por los ingleses que se iban posesionando rápidamente de muchas ciudades y hacían muchísimos estragos. Y ella tendría un papel muy importante en la salvación de su patria, pero con un costo muy alto: su muerte. Cuando Juana tenía 14 años empezó a tener experiencias extrañas de las cuales dudó al principio, pero después comprendió que eran algo importante. Primero sentía que unas voces la llamaban,
Después empezó a ver resplandores caray. y finalmente vio que el arcángel San Miguel, Santa Catalina y Santa Margarita le decían: tú debes salvar a la nación y al rey. Al principio, por miedo a lo que los demás pensaran, no contó a nadie absolutamente nada, pero las voces fueron insistiéndole fuertemente en que ella, pobre niña campesina e ignorante, estaba destinada para salvar la nación y al rey. Fue entonces que se decidió contar lo que le pasaba a sus familiares y vecinos. Por supuesto, amigos, que al inicio no le creyeron, pero después, ante la insistencia de las voces y los ruegos de la joven, un tío suyo la llevó al comandante del ejército de la ciudad vecina. Ahí ella le dijo que Dios la enviaba para llevar un mensaje al rey, pero claro, el militar pensó que estaba loca y la regresó a su casa. Y es que estarán ustedes de acuerdo, amigos, que si se nos acerca una muchachita para decirnos que Dios le habló, pues lo primero que haríamos es dudar y hasta pensar que esa persona está mal de la cabeza, ¿no? Claro que sí. Sin embargo, unos meses después, fíjense, Juana volvió a presentarse ante el comandante y este ahora sí la recibió sin dudar, porque la niña le había profetizado una derrota que se cumplió. Y fue así como la envió con una escolta para que la recibiera el rey. Pero no todo es fácil en la vida, amigos, porque todavía tenía que pasar una prueba. Y es que cuando el rey se enteró que quería hablar con él, le puso una trampa. Se disfrazó de mientras colocaba a otro en el trono, disfrazado como rey. Esperaba que la joven cayera en la trampa, pero no fue así. Y es que cuando Juana llegó al gran salón, en lugar de ir al trono donde estaba el supuesto rey, ella, guiada por las voces que le hablaban en su interior, se dirigió directamente al verdadero rey. Así pudo hablar con él y contarle secretos que el rey ni siquiera imaginaba, amigos. Esto hizo que el monarca cambiara totalmente de opinión acerca de la joven campesina. Para entonces solo faltaba una ciudad importante por caer en manos de los ingleses. Era Orleans, y estaba sitiada por un fuerte ejército inglés. De hecho, el rey Carlos y sus militares ya creían perdida la guerra, pero Juana le pidió al monarca que le concediera el mando sobre las tropas. Y una de dos, o el rey le creyó totalmente a Juana, o ya las llevaba tan de perder que la nombró capitana. Y ella apenas recibió el nombramiento, mandó a hacer una bandera blanca con los nombres de Jesús y de María, y al frente de 10,000 hombres va para allá, dirigida hacia Orleans. Animados por la joven capitana, los soldados franceses lucharon en aquella ocasión como héroes, expulsaron a los enemigos y liberaron Orleans. Luego se dirigieron a otras ciudades para liberarlas también, ¿verdad, David? Así es, y es bien importante mencionar que Juana no luchaba ni hería a nadie, pero ella siempre iba al frente del ejército, de grupo en grupo, animando a los combatientes e infundiéndoles siempre mucho entusiasmo, aunque esto hizo que lamentablemente en varias ocasiones fuera herida en las batallas. Después de sus victorias, la joven obtuvo que el temeroso rey Carlos VII aceptara ser coronado como jefe de toda la nación. Pero pronto vinieron las envidias y empezó para Juana una época de sufrimiento y traiciones. Hasta entonces había sido una heroína nacional, pero ahora iba a llegar a ser una mártir. Y es que muchos empleados de la corte del rey tenían celos de que ella llegara a ser demasiado importante y empezaron a hacerle la guerra. Bajo esas circunstancias faltaba algo muy importante en aquella guerra nacional, que era conquistar a París, la capital, que todavía estaba en poder del enemigo. Hacia allá se dirigió Juana con sus valientes, pero en ese momento crucial el rey Carlos VII se dejó llevar por intrigas, envidias y por componendas con los enemigos y decidió retirarle las tropas. Esto hizo que Juana cayera herida en la batalla y hecha prisionera por los borgoñones. Los franceses la habían abandonado y como los ingleses estaban muy interesados en tenerla en la cárcel, pagaron más de 1,000 monedas de oro a los de Borgoña para que se la entregaran y poderla sentenciar a cadena perpetua. Como los ingleses la veían como una fuerte enemiga, pues la hicieron sufrir muchísimo en la cárcel. Las humillaciones y los insultos eran todos los días y a todas horas, pero esta mujer, Juana de Arco, no perdía la fe y siempre decía que había escuchado la voz de Dios que le había pedido salvar a su patria. Uy, aquí viene algo fuerte, amigos, porque en ese tiempo estaba muy de moda acusar de brujería a toda persona que uno quisiera hacer desaparecer. Y esa fue la estrategia que los enemigos utilizaron. Sí, eso que están pensando, acusaron a Juana de brujería, diciendo que las victorias que había obtenido eran porque les había hecho brujería a los ingleses para poder derrotarlos. Sabiendo que esa era una vil mentira, pues ella apeló al sumo pontífice pidiendo que fuera el Papa el que la juzgara, pero
Nadie, absolutamente nadie quiso llevarle al Santo Padre esta petición y el Papa ni siquiera se enteró de nada. Y es que hubo otra injusticia contra Juana. El tribunal estuvo compuesto exclusivamente por enemigos de la santa y no hubo ningún defensor. Así que, aunque Juana declaró muchas veces que nunca había empleado brujerías, que era fiel a las enseñanzas de la iglesia y rechazaba toda brujería, la sentenciaron a la más terrible de las muertes de ese entonces, ser quemada viva. Llegó el 29 de mayo de 1431. Los enemigos la amarraron a un poste y encendieron una gran hoguera para quemarla lentamente. Esta mujer, Juana, murió haciendo oración y pronunciando el nombre de Jesús cuando apenas tenía 19 años. Después de ver esto, muchos volvieron a su casa diciendo: «Ah, caray, creo que hemos quemado a una santa». Su madre y sus hermanos pidieron que se reabriera otra vez aquel juicio que se había hecho contra ella, pero tuvieron que pasar 23 años para que esto se hiciera. Reabierto el caso, el Papa Calixto III nombró una comisión de juristas para que estudiaran el caso a profundidad, y ellos, después de estudiarlo, declararon que la sentencia de Juana había sido una injusticia. Como resultado, el rey de Francia declaró inocente a Juana y el Papa Benedicto XV la proclamó mártir y santa. El 12 de mayo se celebra a 3 mártires del siglo I, Nereo, Aquileo y Pancracio. Sobre los dos primeros, el Papa San Dámaso escribió en el año 400 la siguiente inscripción en su tumba: Nereo y Aquileo pertenecían al ejército del emperador, pero se negaron a cumplir ciertas órdenes que a ellos les parecían crueles. Al convertirse al cristianismo, abandonaron toda violencia y prefirieron tener que abandonar el ejército antes que ser crueles con los demás. Proclamaron su amor a Cristo en esta tierra y ahora gozan de una amistad de Cristo en la eternidad. Un bajorrelieve que se encuentra en las catacumbas, es decir, en los cementerios que están bajo tierra, allá en Roma, representa a San Aquileo en el momento de ser golpeado por el verdugo, y este bajorrelieve se considera como la más antigua representación que se ha encontrado acerca del martirio de un cristiano. Sin duda, las piedras se convierten en testigos de lo que ha sucedido en la historia de la fe. El 12 de mayo también se celebra la fiesta de San Pancracio, un joven romano de solo 14 años que fue martirizado por declararse creyente y partidario de Jesucristo. El 13 de mayo se recuerdan las apariciones de la Virgen María en Fátima allá en 1917. Recordemos que Fátima es un pueblo de Portugal. Ahí la Virgen se apareció a 3 pastorcitos llamados Lucía, Francisco y Jacinta. La primera aparición fue el 13 de mayo, pero se siguió apareciendo cada mes hasta el mes de octubre. En total fueron 6 apariciones. En la última aparición del 13 de octubre había 70,000 curiosos. La Virgen le dijo a los niños: «Yo soy la Virgen del Rosario. Deseo que en este sitio se me construya un templo y que recen todos los días el Santo Rosario». Luego hubo un acontecimiento extraordinario. La Virgen señaló con sus manos hacia el sol y entonces los 70,000 espectadores presenciaron un milagro. Había llovido desde el amanecer y ya era para entonces mediodía. Entonces la lluvia cesó instantáneamente. Las nubes se alejaron, se empezaron a abrir y el sol apareció como un inmenso globo de plata, o algunos dicen que de nieve, que empezó a girar a gran velocidad cada vez más, esparciendo hacia todas partes luces amarillas, rojas, verdes, azules y moradas, y coloreando de una manera hermosísima las lejanas nubes, los árboles, las rocas y los rostros de la muchedumbre que ahí estaba presente. Y eso no fue todo, porque de pronto el sol se detuvo y empezó a girar ahora hacia la izquierda, despidiendo luces tan bellas que parecía una explosión de fuegos pirotécnicos. Pero luego la multitud vio algo que la llenó de terror y espanto. Y es que vieron que el sol se venía abajo, sí, como si fuera a caer encima de todos ellos y a carbonizarlos. Si usted estuviera ahí, ¿qué hubiera hecho? Ante esto todos comenzaron a gritar asustados y empezaron a decir: «¡Perdón, Señor, perdón!». Este fenómeno natural se repitió 3 veces, luego el sol volvió a su sitio y los miles de peregrinos que momentos antes tenían sus ropas totalmente empapadas por la lluvia quedaron con sus vestidos instantáneamente secos. Y aquel día se produjeron milagros, sanaciones y conversiones. El mensaje principal de Fátima fue rezar el rosario, hacer oración y sacrificios por la conversión de los pecadores y no ofender más a Dios, ya que está muy ofendido.
Este fue el Santoral de la Semana, aquí en Resonancias de Fe. Es momento de aprender más sobre nuestra religión. Esto es Cultura y Fe. El 8 de mayo se recuerda a Job, quien ha sido considerado como el mejor modelo de paciencia, por supuesto, antes de Jesucristo. Según la Biblia, era un hombre de muy buen comportamiento, tenía 7 hijos y 3 hijas, era inmensamente rico. Imagínense, tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 pares de bueyes, 500 asnas y muchísimos obreros para cuidar todo esto. Era el más rico de toda la región y de vez en cuando ofrecía sacrificios de animales a Dios para pedirle perdón por los pecados de sus hijos, porque él decía: quién sabe si alguno de mis hijos haya disgustado al Señor con algún pecado, así que más vale ofrecerle un sacrificio. Así es, y es que la Biblia menciona que Job era agradecido y bueno con Dios por todo lo que Dios le había dado, pero se dudaba sobre cómo se portaría Job en el infortunio, y por eso Dios quiso probarlo. ¿Respondería Job con fe y agradecimiento cuando las cosas le fueran mal? ¿Qué nos dice la Biblia? Nos dice lo siguiente: un día en que sus 7 hijos y sus 3 hijas estaban celebrando un almuerzo en casa del hijo mayor, llegó corriendo un mensajero a decirle a Job: ¡Hey! Tus bueyes estaban arando y tus asnas estaban pastando en el potrero, y llegaron unos ladrones que mataron a los trabajadores y se robaron todos los animales. Solamente yo logré huir para traerte la noticia. Pero todavía estaba el otro hablando cuando llegó un segundo obrero y le dijo: cayó un rayo del cielo y mató a todas tus ovejas y a tus pastores. Solamente yo logré salir huyendo para traerte la noticia. Aún estaba hablando el anterior cuando llegó otro que le dijo: los enemigos del país vecino se dividieron en 3 escuadrones y atacaron tus camellos, mataron a los arrieros y se llevaron a todos los animales. Únicamente yo logré huir para venir a contarte la noticia. Y todavía faltaba la peor noticia, Raúl. Así es, padre. Finalmente llegó un cuarto mensajero a decirle: tus 7 hijos y 3 hijas estaban almorzando en casa del hijo mayor cuando de improviso se cayó el techo y los mató a todos. Ante estas noticias, ¿qué habríamos hecho nosotros? Quizás lo más seguro, renegar de Dios, protestar, exigir que nos fuera bien, pero veamos qué hizo Job, Sergio. Sí, amigos, pongan mucha atención, vean lo que hizo Job. Se levantó, rasgó sus vestiduras en señal de tristeza, se rapó la cabeza en señal de duelo y exclamó: desnudo salí del vientre de mi madre, sin nada volveré al sepulcro. Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea Dios. Qué difícil decir esas palabras. Por eso en todo esto no pecó Job ni dijo ninguna palabra contra Dios que había permitido que le sucedieran tantas desgracias. Job había sufrido por sus hijos, por sus propiedades y pertenencias, pero todavía le faltaba sufrir en carne propia la experiencia del mal. Exactamente, y fue entonces que le brotó una enfermedad en la piel tan fuerte que todo Job era una sola llaga desde la cabeza hasta los pies. Se tuvo que ir a vivir incluso junto a un basurero y ahí se rascaba con un pedazo de teja. Y bueno, lo que espera uno en esos momentos es que los familiares lo acompañen, lo apoyen, pero hasta su mujer lo despreciaba y le decía: maldice tu suerte y muérete. Pero Job le respondió: oye, mujer, si aceptamos de Dios los bienes, ¿por qué no vamos a aceptar los males que Él permite que nos sucedan? Y en todo esto no pecó Job con sus labios o con sus palabras. Pero eran tales sus angustias y los desprecios que le hacían que cuando amanecía exclamaba: ¿cuándo anochecerá para que no me desprecien ni se burlen más de mí? Y cuando anochecía decía: ¿cuándo amanecerá para que no me atormenten más las pesadillas y espantos? Fue entonces que llegaron 3 amigos desde diversos sitios a consolarlo, y al verlo tan acabado lanzaron gritos de angustia, rasgaron sus vestiduras en señal de dolor, se echaron polvo en la cabeza como penitencia y se quedaron 7 días sentados en el suelo sin decir palabra, llenos de dolor. Es decir, estaban uniéndose supuestamente al pecado de Job, que le estaba yendo muy mal, por eso la ceniza y toda esta actitud. Pero después viene algo interesante. Después los 3 amigos empezaron un diálogo, que por cierto en la Biblia está en verso, diciendo cada uno a qué se debía probablemente aquel infortunio tan terrible del pobre Job. Y sacaron como conclusión, según ellos,
que probablemente Job había sido muy pecador y que por eso Dios estaba enojado con él. Job ante esto respondió con fuertes exclamaciones diciendo que esa no era la causa de sus desgracias, que él se había esmerado toda su vida en comportarse de una manera agradable a Dios, que había compartido sus bienes con los pobres, que su deseo de mantenerse puro era tan sincero que había hecho un pacto con sus ojos para no mirar a mujeres jóvenes, y decía: estoy cierto que un día con estos ojos veré a mi Dios. Como pueden ver, hay una total diferencia entre el pensamiento de Job y el pensamiento de la esposa y los amigos. Job dice: a mí no me está yendo mal porque he hecho algo malo. Pero los demás dicen: sí, por fuerza, si te va mal es porque estás haciendo algo malo. Sin embargo, Job se iba a quebrar de alguna manera. En un momento de debilidad, Job llegó a decirle a Dios que le parecía exagerado el modo en que lo hacía sufrir, que siendo tan poderoso, ¿por qué se vengaba de un pobrecito tan miserable como él? Y en ese momento de debilidad es cuando Dios interviene y le contesta fuertemente a Job diciéndole que la criatura no tiene por qué pedirle cuentas al Creador. Aquí está la primera enseñanza de la Escritura. ¿Qué somos nosotros ante Dios? Somos un polvito en el universo comparado con todo lo que es Dios ante nosotros. Por eso, en este libro empieza la voz de Dios a hacer una descripción maravillosamente poética de los seres que Él ha creado. Dice la Escritura: cuando yo hice el universo, Job, ¿dónde estabas tú? Cuando hice el mar y los animales que lo llenan, ¿dónde estabas en ese momento? Y luego Dios va describiendo la imponencia del cocodrilo y del rinoceronte, las astucias de los animales salvajes, y le pregunta a Job: cuando yo hice a todos estos animales, ¿dónde estabas tú para que ahora me vengas a pedir cuentas de lo que yo hago? ¿Quién es este que se atreve a discutirme? Bueno, con estas palabras y todo lo que Dios dice de la creación, los animales, el mar, etc., Job se da cuenta de que hizo mal en ponerse a pedirle cuentas a Dios y le dice humildemente: Señor, me he puesto a hablar lo que no debía decir. Retracto mis palabras, me arrepiento de lo que he dicho al protestar y te pido perdón humildemente, mi Señor. Es entonces cuando Dios volvió a hablar con voz amable y dijo a los amigos de Job: ofrézcanme un sacrificio para pedirme perdón por lo que dijeron contra mi amigo Job, y por las oraciones de él yo los perdonaré. Así que Dios no solamente corrige a Job, sino les dice a los amigos: ¿y ustedes por qué le andan llenando la cabeza de cosas? Finalmente Dios volvió a bendecir a Job. Él se casó de nuevo y tuvo 7 hijos y 3 hijas, y sus hijas fueron las mujeres más bellas de su tiempo. Dios le concedió una larga vida y murió en feliz ancianidad y lleno de alegría y paz. Como pueden ver, el libro de Job nos enseña que también el hombre bueno y justo puede sufrir porque los problemas y el dolor no son castigos de Dios. Sí, usted que está enfermo o enferma o está pasando por algún problema, no diga que Dios le está castigando, que le está castigando por su pecado, porque esto no es correcto. Dios siempre es misericordioso. Por eso el mismo Jesucristo, siendo el hombre más justo y bueno, sufrió a causa del mal. Resonancias de Fe. Amigas, amigos, estamos llegando ya al final del programa y no puedo dejar de enviar el saludo a los traileros, a los transportistas de México y de Estados Unidos. Y ya me dijeron: padre, también como Lola la trailera, habemos mujeres que vamos en carretera. Bueno, yo espero que esta palabra traileros esté dirigida a todos, pero vamos a decir traileros y traileras, transportistas. A todos les mando un caluroso abrazo y mis bendiciones. Y de verdad, nuevamente, bendiciones a todas las mamás, aquellas mamás que lamentablemente han perdido a un hijo, aquellas personas que son mamás adoptivas, que han adoptado quizás a muchos niños, como las maestras que toman a los niños casi como si fueran suyos, aquellas abuelitas que también hacen el papel de mamá, o aquellas religiosas que sin haber concebido a un hijo tienen niños en sus orfanatorios, en sus hospitales, y esto es infinitamente maravilloso. Recuerden, recemos el rosario porque es una escalerita que nos conduce a Dios. Así lo enseñó la Virgen de Fátima, así lo enseñó la Virgen de Lourdes, y el mes de mayo es propicio para hacerlo. Y entren a mi canal de YouTube y a mi canal de Twitter. Acuérdense, Padre José de Ges, y ahí mándenme también muchos saludos y también sus recomendaciones.
Que Dios les bendiga y hasta el próximo domingo. Esperamos que ahora que has aprendido más, tu fe te dé la seguridad y confianza para seguir adelante en la vida. Y te invitamos a que la próxima semana acompañes al Padre José de Jesús en Resonancias de Fe.